Que el Señor te bendiga. Qué bueno que podemos estar nuevamente aquí en este encuentro especial durante estos días de oración. Hoy ya cumpliendo nuestro cuarto día. Y yo sé que hemos ido creciendo en el nombre del Señor. Nos sentimos muy contentos. La Unión Dominicana ha separado exactamente, prácticamente 2 horas, porque nos hemos unido también a la Grey de New York, en la cual estamos tratando este tema tan especial, desatado, en lo cual estamos tratando de presentar a un Dios vivo y de poder. Saben, mientras hemos estado estudiando la palabra de Dios en estos días, hemos visto cómo el Señor, de manera intencional, en el libro de los Hechos, encomendó un mensaje de salvación al mundo a través de sus discípulos. Este mensaje ha pasado también a través de nosotros, que también somos sus discípulos, en el nombre de Jesús. Y al iniciar un año 2026, yo me he gozado porque de pronto uno ve cómo la Iglesia Mundial encuentra sentido a que iniciar un nuevo año es la oportunidad de nosotros acercarnos al reino de Dios, acercarnos a aquel que nos ha escogido para anunciar el mensaje de salvación. Cada tema de esta jornada de 10 días espera que podamos reflexionar en lo que podemos hacer por Cristo. Desde el primer día vimos cómo el Señor vivió para sus discípulos, aun cuando había sido crucificado, resucitó, se presentó a ellos y le encomendó predicar el evangelio, pero no un evangelio de un Cristo muerto, sino el evangelio de un Cristo vivo. Hemos ido desarrollando a través del día a día la palabra de Dios y hemos visto cómo el Señor encomendó a los discípulos a ir hasta los confines de la tierra, cómo dejó una bendita esperanza en el corazón de ellos para que pudieran vivir conforme a lo que el Señor mismo así le había indicado que iría y volvería por todos nosotros en su segunda venida. Yo quisiera en este momento que abramos la palabra de Dios. Y hoy hemos de abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos nuevamente. Allí estamos concentrados. Vamos a ocuparnos en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Y en esta ocasión, bajo el título Reunidos humildemente ante la mente de Cristo, reunidos en el aposento alto, nosotros podamos reflexionar respecto a cuál es la actitud más prudente al iniciar este año 2026 y al iniciar una jornada donde estamos diciendo, Señor, úsame conforme a tu santa voluntad. Porque yo sé que ya muchos de los que han estado escuchando la palabra de Dios entienden que el llamado oficial que está haciendo el Señor a través de su palabra al iniciar este año 2026 es que nos envolvamos en ir y predicar el evangelio, en ser la iglesia que viva por testimonio un mensaje de salvación, un mensaje de liberación a un Cristo resucitado que pronto regresará a esta tierra. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios, y quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia, y es allí donde nos envolvemos en la elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando uno lee en el capítulo 1, versículo 12 al 14, la palabra de Dios, ciertamente tiene mucho sentido preguntarse, ¿quiénes estaban allí? El texto de la Biblia toma tiempo para que podamos mirar cada nombre. Ahí se encontraban los discípulos, pero ¿quiénes más estaban allí? Ahí estaba también mujeres que sirvieron a Jesús y que fueron sus discípulos también. Ahí estaba la madre de Jesús, y cuando uno mira todo esto, nos encontramos exactamente con aquellos a los que Jesús había escogido, hombres imperfectos, mujeres imperfectas, pero que estaban allí en el aposento alto,
esperando la promesa del Señor. Yo quiero en este momento orar. Yo quiero pedir al Señor que de verdad nos envuelva. Que en esta hora su palabra te cubra a ti y que tú te veas ahí en la misma posición de los discípulos imperfectos en el aposento alto. Quizás encerrado en una habitación esperando la orden de salir. Quizás atado por cuatro paredes y una puerta esperando ser desatado. A ti, que escucha en esta hora en nuestro desarrollo de los 10 días de oración, yo quiero que tú te envuelvas en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios y escuche el llamado de Dios que en esta hora te está haciendo para que podamos ir, para que podamos salir, para que pueda ser desatado en el nombre de Jesús, para ser un testimonio vivo del que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy tiene para cada uno de tus hijos e hijas. Avanzamos en este año. Avanzamos en los 10 días de oración mundial. Avanzamos en nuestras metas, avanzamos en los estudios, en el trabajo, avanzamos en la realidad del día a día. Y hoy, Señor, queremos pedir que tú nos permitas ver cómo estaban los discípulos allí encerrados en el aposento alto. Que nos permita ver a nosotros también allí atados a realidades y circunstancias, pero en espera del cumplimiento de tu promesa. Padre, nos detenemos al iniciar este año. Nos detenemos para que cual los discípulos podamos ser testigos y podemos ser nosotros recipientes del Espíritu Santo para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Bendícenos en el estudio de tu palabra de este día. Permítenos, Señor, en este momento ser abrazados, ser instruidos, ser alimentados, escuchar tu voz y no la voz de este siervo. Que hoy, al abrir tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podamos poner en obra y práctica el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi querido, cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, realmente pudiéramos hacer una lista de las personas que estaban en el aposento alto. Y llama la atención, si pudiéramos nosotros notar cómo es posible que los discípulos permanecieran en aquel lugar. ¿Cómo es posible que la misericordia de Dios alcanzara a los discípulos en darle oportunidad de todavía estar allí? Por ejemplo, si tú fueras a sacar a alguien del aposento alto, ¿a quién sacarías? Cuando nosotros miramos, la Biblia dice que allí estaba Tomás, el que dudó de que Cristo fuese el que realmente habría resucitado. Pero no Tomás, porque Tomás dudó como cualquiera de nosotros pudiera dudar. Y Jesús ayudó en su incredulidad. Ver a Pedro allí. ¡Wow! Debe llamar la atención de cada uno de nosotros ver a Pedro allí. Pedro había negado a Cristo. Pedro había sido sentenciado por el maestro que le había dicho, antes de que el gallo cante, tú me negarás. Y esto es importante porque Pedro, aun cuando cuando trató de presentarse fuerte, la Biblia dice que al cantar del gallo, Pedro negó a Jesús 1, 2 y 3 veces. Ese Pedro débil estaba en el aposento alto. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Pedro está allí? ¿Por qué el Señor permite a Pedro allí? Y esto tiene una respuesta interesante. Número 1, Pedro está allí porque Pedro en su persona, el Pedro que era un pescador, había sido llamado para ser convertido en pescador de hombre. Y Pedro está allí porque Pedro había sido alcanzado por la misericordia de Dios y él había entendido que él no podía ir a otro lugar porque fuera de Cristo no tendría sentido su vida. Pedro estaba ahí porque él sabía
que el Salvador, que había dado su vida, estaba en la disposición de levantarlo, de abrazarlo y de perdonarlo, tal cual lo había hecho mientras se hundía en el mar, mientras se hundían sus pies en el agua, y recibió la mano poderosa de Cristo que lo levantó y lo entró en la barca. Ese Pedro entendió que en Cristo tendría salvación. Quizás en esta hora estoy hablando para alguien que diga: pastor, es que yo soy esclavo de mi pasado, esclavo de mi pecado, de mi debilidad. Yo no puedo avanzar en este nuevo año porque voy a ir a lo mismo. Te agradezco por detenerte. Te agradezco por encerrarte en el aposento alto como los discípulos, como Pedro, allí encerrado en las paredes del aposento alto, lleno de duda, lleno de culpa, lleno de ansiedades, pero unidos allí estaban los discípulos, entre ellos Tomás, entre ellos Pedro, entre ellos María Magdalena, entre ellos María, la madre de Jesús, hombres y mujeres pecadores, pero estaban allí a la espera, porque habían entendido que al lado de Jesús, que esperando en Jesús, que abrazado de Cristo, podrían tener sentido en sus vidas. En esta hora, de verdad, que vuelve a tener sentido el título de la jornada de los 10 días de oración. Desatados, desatados, desatados del pecado, desatados de la incredulidad, desatados de la culpa, desatados de la pena. Los discípulos estaban en el aposento alto y la palabra de Dios dice que a esos discípulos Jesús iba a tomar, a sorprender, a abrazar, a utilizar. ¿Por qué estaban allí? Estaban allí porque habían entendido que solo en Jesús hay esperanza. Pero también estaban allí porque no eran simplemente su elección. No estaban allí porque simplemente ellos dijeron: vamos a estar aquí a ver qué pasa. Estaban allí porque el Señor le permitió permanecer de pie. Estaban allí porque en lugar de ello murió Cristo. Mi querido, si tú estás en el 2026 de pie, si tú estás en el 2026 avanzando, si tú estás en este nuevo año encaminado en planes, en objetivos, en propósitos, en estrategias, es porque tú tienes la virtud de que alguien tomó tu lugar, porque quizás nos tocaba sufrir la muerte eterna, sufrir un final, pero Cristo en su muerte, Cristo al tomar nuestro lugar, nos da la oportunidad de seguir avanzando, de seguir adelante, pero seguir adelante en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo, mi querido, tú y yo hemos sido escogidos por el Señor. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para que seamos testigos de su verdad. Y allí encerrados en el aposento estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Juan, estaba Andrés, estaban los discípulos. Yo quiero que leamos en Romanos. Luego de Hechos se encuentra el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Allí, en Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios nos está expresando cómo la resurrección de Cristo, cómo el Espíritu Santo recibido en el aposento alto encontraría sentido para que los discípulos pudieran pregonar y hacer una obra en la cual ellos habían sido llamados. Yo quisiera que nos envolvamos ahora a estudiar en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y ustedes conocen este texto. Es un texto que le da sentido a uno preguntarse: ¿por qué está esta gente allí? ¿No son pecadores? ¿No son estos los que negaron a Cristo como Pedro, los que dudaron de Jesús como Tomás, de quien salieron demonios como María Magdalena? ¿Qué es lo que dice el texto de Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué estar ellos allí ahora en la presencia del Señor? Yo quiero que avancemos leyendo en Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 29, en el párrafo 3. Miren lo que dice allí la hermana White. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa,
humillaron sus corazones por verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo le había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Esos hombres que estaban allí fueron atraídos de nuevo a su memoria verdades que vivieron, verdades que habían olvidado. Y dice el hermano White, las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos al haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras la otra de su maravillosa vida. Jesús había caminado entre ellos. Jesús había vivido con ellos. Jesús había estado con ellos. Sigue diciendo allí la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, la hermana White. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habían trabajado demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, sin tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Si ellos pudieran hablarle a los demás, ahí estaban en el aposento, reflexionando, mirándose. Saben, el aposento alto es un lugar extraordinario. El aposento alto es un lugar necesario para todo cristiano. El aposento alto es la antesala al éxito y a la victoria. Es en el aposento alto donde los discípulos se encontraban solos, uno con otro. Estaban acompañados, y algunos dirían, pastor, pero estaban juntos y unánimes. Sí, pero de manera individual sus corazones se abrían ante el Señor. Pasaban ante sus ojos las realidades de cuán poco habían entendido a Cristo. Y ahora allí reflexionaban, pedían perdón, oraban, permanecían en oración y ruego. Mi querido, para poder avanzar en la vida necesitamos hacer un stop. Para poder avanzar en la vida necesitamos mirar a nuestro alrededor y reconocer lo que somos y cuánto hemos faltado. Para avanzar en la vida necesitamos tú y yo, en el nombre de Jesús, entender que hemos pecado, hemos fallado. Cuando los discípulos, quizá tú y yo estamos encerrados en un pasado, en un pecado oscuro, y es ahora donde el Señor quiere desatarte en el nombre de Jesús. Porque todos hemos pecado y hemos sido condenados. Pero cuando vemos a los discípulos en el aposento alto, antesala del derramamiento del Espíritu Santo, nos decimos unos a otros, pero necesitamos en el nombre del Señor entender que el Señor nos perdona, nos restaura. Solamente tenemos que venir a Él, buscarle en oración, en ruego, pedirle al Señor que nos perdone, pedirle al Señor que nos restaure, pedirle al Señor que nos ayude a levantarnos. Hechos de los Apóstoles, en la página 30, verso 2, la hermana White dice, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón, donde ellos reflexionaron. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra del Salvador y de salvar almas que están perdidas. Mi querido, necesitamos detenernos. Está iniciando un nuevo año. Y algunos dirían, pastor, ya el año es viejo. No, estamos apenas iniciando un nuevo año. Y hoy, cuando han avanzado pocos días de este año, cuando apenas han avanzado un par de semanas de este año, tú y yo estamos siendo llamados a detenernos. Porque para poder vencer el mañana, para poder vencer el futuro, para poder vencer a un enemigo que se levanta cual león rugiente, necesitamos reflexionar. Tú y yo necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos? Ahí están los discípulos en el aposento alto. Ahí están ellos tratando de reflexionar. Ahí están hombres toscos y pecadores, pero están allí para recibir la unción del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la antesala? La reflexión, la oración, el pedir a Dios que nos perdone. Tú necesitas hacer un stop. Tú necesitas decirle, Señor,
voy a avanzar en tu nombre. Pero antes, perdóname. Antes, hazme nuevo. Antes, te pido, Señor, que me ayude a ser la persona que tú quieres que yo sea. Los discípulos allí en el aposento alto reflexionaron. Todavía la página 30 en el verso 1 dice: los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres en su trato diario, para presentar la palabra viva, para presentar a los pecadores y guiarlos a Cristo Jesús. ¿Por qué estamos hoy detenidos? Porque hoy nosotros hemos tomado el momento de reflexionar en la palabra, porque tenemos que avanzar, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que decirle al mundo que Cristo salva. Pero para eso tú y yo tenemos que entender que si nosotros, siendo pecadores, fuimos alcanzados por el Señor, otros pueden ser alcanzados. No merecemos estar en el aposento alto, no. Los discípulos no merecían estar en el aposento alto, pero allí estaban. Y esto fue lo que le dio a ellos el entender que pudieran ir al mundo, porque si ellos, siendo pecadores, si ellos, siendo condenados a muerte, podían haber sido alcanzados por el Espíritu Santo, entonces otros pudieran ser alcanzados. Tú y yo no estamos para juzgar al mundo. Tú y yo no estamos para condenar a nuestros amigos, a condenar a nuestros familiares, condenar a nuestros vecinos, condenar a nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Tú y yo estamos para decirles: así como yo fui perdonado, así como yo fui alcanzado, así como yo fui libertado, tú también puedes ser desatado en el nombre de Jesús. Hoy en día, Dios quiere romper las cadenas. Él quiere que pongamos aparte las diferencias. Los discípulos estaban unánime en el aposento alto, juntos, orando. Nadie estuvo para condenar a Pedro, quien negó a Cristo. Nadie estuvo para señalar a Tomás, quien dudó del Señor, sino que cada uno tenía una lucha personal, una reflexión personal, y oraban juntos, unánimes. Se vean el uno al otro como idóneo para el cielo. Miraban en Pedro un líder, miraban en Tomás un potencial, miraban en Juan un discípulo amado. Cada uno tenía su posición, cada uno de ellos sería alcanzado por el Señor. Así eres tú, así es tu familia, así es el vecino, así es el joven de la iglesia, así es el niño. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados y alcanzados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora necesitamos salir. Hay un llamado especial. ¿Quién aquí en esta noche necesita el corazón de Jesús para perdonar y para encontrar la unidad completa en todos, en la iglesia, en la familia, en la comunidad? Hay una invitación a que nos acerquemos en oración, a que nos humillemos en el Señor, a que nos perdonemos los unos a los otros, a que reflexionemos personalmente. Y así como en el aposento alto los discípulos se unieron, reflexionaron, oraron, recibieron el Espíritu Santo, tú y yo estemos listos. Listo para mirar al mundo con ojos de amor, listo para mirar al mundo con ojos de salvación, listo para alcanzar a los demás. ¿Quiere orar conmigo? ¿Tienes a alguien por quien orar? ¿Conoces a alguien que debe ser alcanzado por el plan de salvación? ¿Conoces a alguien al quien Cristo ama en tu casa, en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, en la universidad? Colócalo en oración conmigo en este momento. Y subamos estas oraciones y estas plegarias junto a millones de adventistas en el mundo que hoy oran pidiéndole al Señor ser las personas idóneas para llevar salvación, para mirar a la gente con ojos de amor y misericordia. Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. La oportunidad de estar dentro del equipo que tú has escogido. Así como los discípulos estaban en el aposento alto, no merecían, eran pecadores, hombres que habían negado tu fe, pero tú los amaste por encima de todo
sus fallas humanas. Y al venir arrepentido, tú los perdonaste. Y le diste sentido, Señor, para que vieran con ojos de amor a otros pecadores, tal cual ellos eran pecadores. Señor, nosotros también somos pecadores redimidos. Hay mucha gente que alcanzar, hay mucha gente que predicar, hay mucha gente que abrazar, hay mucha gente que en libertar. Y por eso en esta hora, mi Señor, estamos haciendo una oración junto a la Iglesia Mundial de que tú nos ayudes a ir al mundo con ojos de amor y misericordia, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, y que podamos nosotros unirnos como una iglesia amorosa, en oración, en cántico, en ruego, que se vea la unidad de tu iglesia, que se vea, Señor, el entusiasmo de buscarte, para que de esa manera el Espíritu Santo pueda ser derramado y podamos alcanzar a este mundo con poder. Gracias, mi Señor. Gracias porque en esta hora nos ha hablado otra vez al corazón y porque nos ha desatado, Señor, de las cadenas que nos atan a este mundo y nos hace libre de ir como una iglesia, como un pueblo, como una hermandad a predicar el mensaje de salvación. Continúa, Señor, en este programa especial de oración y abraza y llena a cada hijo tuyo y cada hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.